Ernest Urtasun, que es el portavoz de Iniciativa per Catalunya. Señor Urtasun, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué le pareció el discurso del señor Puigdemont y este anuncio que hace de acudir al Parlamento la próxima semana para debatir sobre el intento de aniquilación o de eliminación, no sé cómo dijo, del autogobierno, de las instituciones catalanas? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que en Cataluña en estos momentos hay un choque político y emocional muy fuerte por el anuncio que se ha hecho desde la Moncloa esta mañana, que de alguna manera supone dinamitar el acuerdo territorial al que se llegó con la Constitución del 78. Y que por lo tanto pues va a generar una reacción importante por parte de la sociedad catalana. Nosotros llevamos diciendo desde estos últimos días que, igual que le decimos al gobierno de la Generalitat que la declaración unilateral de independencia es una barbaridad, que no tiene legitimidad para hacerla y que no nos lleva a ninguna parte, también veníamos advirtiendo que la aplicación del 155, y más en la versión presentada hoy, que supone la intervención total de la Generalitat, va a agravar la situación, no la va a resolver. Quien crea que el 155 va a suponer un supuesto restablecimiento de la legalidad, vuelta a la normalidad y vuelta a una dinámica económica normal, como ha pintado el presidente del gobierno, creo que se equivoca. El escenario idóneo es el del diálogo y esto no nos ayuda para nada, ¿no? El escenario idóneo no es el de unas elecciones en Cataluña que permitan que los ciudadanos se expresen libremente como han hecho en tantas otras ocasiones. Yo creo que en estos momentos hay mucha gente en Cataluña que está deseando que se abra un escenario que permita el desbloqueo. Es verdad que alguna gente está planeando que sean elecciones, pero yo lo que más tengo que lamentar estos días es la total y absoluta ausencia de diálogo entre nuestros gobernantes. Creo que esto no es responsable. Y hoy, que digamos que es un día para valorar el anuncio, sobre todo del presidente del gobierno y la decisión del Consejo de Ministros de esta mañana, creo que es un día para señalar que el gobierno del PP no ha sido capaz de encauzar ni hacer propuestas creíbles en Cataluña. Esto es una sensación bastante mayoritaria. Después, he sabido nosotros que tenemos muchísimas divergencias con el señor Puigdemont, que no hemos compartido su hoja de ruta y que no creemos que la declaración unilateral de independencia sea solución de nada, todo lo contrario. Pero hoy me parece que es un día para decir que el PP está instalado en la irresponsabilidad, y esto no nos lleva a ninguna parte, solo va a agravar el conflicto, y francamente hoy es un día que mucha gente en Cataluña estaría deseando que en Moncloa hubiera otro inquilino, porque este no resuelve nada. ¿Usted desearía que en el Palau de la Generalitat también hubiera otro inquilino, entiendo, ¿no? Bueno, sí, desde luego. Nosotros nunca hemos respaldado a este gobierno. Cuando dice usted que no comparten y que no han apoyado la hoja de ruta del señor Puigdemont, pero desde Cataluña en Comú se ha hecho todo lo posible para que, por ejemplo, el tongo de referéndum que montó Puigdemont tuviera una gran participación. Nosotros nunca reconocimos ese acto como un referéndum, nunca jamás. No, Siempre dijimos que no tenía garantías. Pero sabían que el que lo convocaba lo que quería era tener una coartada para declarar la independencia, ¿no? Las leyes que regularon ese referéndum no las votamos en el Parlamento de Cataluña. Siempre dijimos que eso no era un referéndum. Lo único que, evidentemente, lo que dijimos es que entendíamos ese acto como un acto de movilización para reivindicar un referéndum de verdad. Y nosotros no hemos reconocido ninguno de los resultados que ha salido de ese referéndum. Hemos venido diciendo desde el inicio que no se puede derivar de lo que ocurrió el 1 de octubre, de ahí no sale un mandato para declarar nada. Creo que hemos sido muy claros. Pero a la vez que decimos eso, también hemos denunciado, y creo que es cierto, que es que por parte del gobierno del PP no ha llegado ni una sola propuesta a Cataluña. Es que ya no tan siquiera, porque el PP siempre se excusa en que yo no puedo negociar un referéndum de autodeterminación. Bueno, podemos discutir sobre ello, pero es que hasta ahora no ha llegado ni tan siquiera una oferta de reforma constitucional, absolutamente nada. Y creo que además eso es una cosa que los gobernantes europeos le están recordando hoy a Rajoy. Le dan apoyo, pero también le dicen dialoga y propon algo, porque hasta ahora no ha sido capaz de proponer nada, ¿no? Pero, y eso es un problema. Además, el gobierno de España, usted me dirá que la propuesta de reforma constitucional la ha hecho ahora y no la hizo antes, es verdad. Pero es que no hace falta que haya una oferta del Gobierno de España. El Parlamento de Cataluña puede proponer una reforma de la Constitución. Eso sí está entre sus competencias. Y, sin embargo, no lo ha hecho. El Parlamento de Cataluña, la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña, nunca ha querido la vía de la reforma constitucional,
Primero porque es una vía más larga y segundo porque sabe que en el resto de España pues igual no hay mayoría para proceder a esa reforma en los términos en los que el independentismo quiere, ¿no? Digamos que eso no nos ha producido, pero no por falta de voluntad nuestra. Nosotros no siempre hemos dicho que incluso una de las vías para lograr una consulta acordada y legal en Cataluña era proponerlo vía Parlamento de Cataluña, incluso vía reforma constitucional. Evidentemente nosotros no tenemos la mayoría en el Parlamento y no podemos imponer este tipo de cosas, pero sí es verdad, yo creo que hay una cosa instalada. Yo soy diputado en el Parlamento Europeo y hablo con mucha gente en Bruselas que me dice dos cosas siempre. La primera, me dicen que no entienden la vía unilateral del Govern de la Generalitat, y creo que eso es unánime en Europa, y yo esto lo digo en Cataluña siempre, pero a la vez también muestran una gran incomprensión por la manera en cómo se ha gestionado la crisis por parte del gobierno del PP, por ser incapaces de ofrecer absolutamente nada. Es decir, desde el Parlamento de Cataluña podría haber salido una propuesta de algún tipo de reforma constitucional, pero creo que era responsabilidad primera del gobierno de España, en este caso, ante la crisis territorial más importante que tiene este país desde el año 78, que es una auténtica crisis de Estado, haber sido capaz de proponer algo. Y lo único que hemos encontrado es una respuesta legal, jurídica, a un problema que es fundamentalmente político, y francamente creo que esto es un gravísimo error. No, pero porque el señor Puigdemont desde el comienzo dijo o referéndum o referéndum. O sea, en lugar de proponer, como usted está planteando, yo creo con buen criterio, si el independentismo realmente hubiera querido encontrar una manera de resolver la situación, habría hecho una propuesta de reforma constitucional porque sabe que eso sí está dentro del marco aceptable y para eso sí tiene competencias, pero ha preferido ir por la vía del referéndum de autodeterminación. Yo no voy a justificar los actos unilaterales del señor Puigdemont porque no los comparto, y creo que además mi compañero Joan Coscubiela creo que ha sido una de las voces más contundentes en el Parlamento criticando esta vía. Pero sí tengo que decir que hay una frustración creciente en Cataluña de gente que además como yo, que no es independentista, pero que tiene una frustración muy grande, que ante la crisis que hubo del Estatut, las grandes movilizaciones de independencia que ha habido en los últimos años, no ha habido ningún tipo de oferta por parte del gobierno de España. Y esa situación, ese bloqueo constante de no querer hablar absolutamente de nada, también ha dado alas a la gente que defiende el unilateralismo. Porque ante los argumentos de que es necesario el diálogo, la negociación, un referéndum legal y acordado, que son nuestros argumentos, pues delante tenemos otros argumentos de gente que defiende la unilateralidad, que nos dice, ya, pero es que desde el gobierno del PP nunca se ha querido discutir absolutamente de nada. Y eso evidentemente pues dificulta también, tengo que decirlo, las voces que en Cataluña estamos pidiendo escenarios de negociación. Pero es que si del otro lado, en Madrid, nadie propone absolutamente nada, esas voces que en Cataluña piden diálogo y negociación también se ven más debilitadas. Y eso es algo que creo que en determinados sectores de políticos en España debería entenderse, ¿no? Pero ahora que el Parlamento de la Nación, el Congreso de los Diputados, ha abierto el camino a la reforma de la Constitución con una comisión que va a empezar a trabajar y en la que va a estar también el grupo de Podemos, los independentistas lo que dicen es que no quieren saber nada que no quieren ni participar en la comisión en cuestión. Bueno, nuestra participación, y hablo también en nombre de Podemos, en esa comisión, está aún en el aire. Porque es verdad que esa ponencia constitucional se ha construido con un pacto bipartito entre el PSOE y PP, y no se ha consensuado con los demás partidos, lo cual creo que empieza con muy mal pie. Lo digo también porque este país ya no es un país que se sustente en un bipartidismo perfecto como lo ha sido durante muchísimos años. El sistema de partidos en España ha cambiado en los últimos años, y ya no por la existencia de partidos como el PNV, como la antigua Convergencia, etcétera, sino porque hay emergencias de fuerzas que tienen representación en toda España totalmente nuevas. Entonces nosotros creemos que si se va a una reforma constitucional no puede ser presentada como una reforma de blindaje del bipartidismo. Debería haberse acordado con Ciudadanos, con Podemos y con las demás fuerzas. Si esa comisión territorial que va a empezar a andar cuenta solamente con el apoyo del PP y del PSOE, está destinada al fracaso. Entonces nosotros a hablar de reforma constitucional estaremos siempre dispuestos. De hecho lo hemos escrito, lo llevamos escrito en el programa, muchas de las cosas que nos gustaría cambiar de la Constitución, pero creemos que el punto cero es una negociación entre todos, no simplemente entre PP y PSOE, que me parece lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Pero una vez que está aprobada la comisión, una vez que está abierto el foro, ¿qué problema tienen ustedes en ir allí a defender lo que deseen? No, vamos a ver, cualquier espacio, digamos, en el que se pueda valorar este tipo de cosas, pues lo veremos. Pero es verdad que hasta ahora lo que se nos ha dicho es que incluso las temáticas que van a ser tratadas están cerradas.
Si eso es así, supone un gravísimo problema, porque evidentemente nadie creo que puede imaginarse una reforma constitucional en estos momentos en España solo pilotada por PP y PSOE. Esa reforma constitucional debe incorporar a las nuevas formaciones políticas, a Podemos, por supuesto, y también debe ser capaz de resolver la cuestión catalana. Una reforma constitucional en España que no sea capaz de resolver en estos momentos la cuestión catalana, que es la principal cuestión territorial, no va a servir. Y evidentemente, para que la cuestión catalana quede bien resuelta en una reforma constitucional, las principales formaciones políticas catalanas deben estar incluidas en la negociación desde el minuto cero. Y esto creo que hasta ahora no se ha producido, y me parece que eso no es un, digamos, un buen inicio para ese intento, que no niego que quizás sea bien intencionado. De hecho es una petición que sobre todo ha hecho el PSOE, porque Mariano Rajoy se resistía a ello, ¿no? Sí. Pero debería haber empezado con mejor pie, eso tengo que decir. Pero estaremos de acuerdo que al final la reforma de la Constitución será la que el Congreso de los Diputados y el Senado entiendan que debe producirse, porque si no, ¿quién va a decidir cuál debe ser la reforma de la Constitución? La que entienda el Congreso que debe producirse con el referendo posterior de toda la ciudadanía española en un referéndum, ¿no? Sí, pero todo el mundo es consciente que en estos momentos una reforma constitucional, que desde mi punto de vista debería abarcar muchísimos temas. Hay cuestiones sociales y económicas y cuestiones europeas que deben abordarse en esa futura reforma, desde luego. Y por lo tanto, esas son muy importantes. Pero hay una cuestión central también y principal, que es la cuestión territorial. Y cuando hablamos de crisis territorial en España, hablamos sobre todo de Cataluña. Esto es así, no hay que, digamos, la actualidad sí lo marca, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que una reforma constitucional exclusivamente pactada por PP y PSOE, aunque juntos tengan mayoría en las dos cámaras, sin la participación de las principales fuerzas políticas en Cataluña, incluso nos podría llevar a una situación en la cual la ciudadanía de Cataluña no respaldara esa reforma. Entonces, ¿qué resolveremos si hacemos eso? No resolvemos nada. Entonces, por eso digo que si vamos a ir a una reforma constitucional, que insisto, a mí me parece que es una de las vías que tenemos que ver, y nosotros lo llevamos escrito eso en nuestros papeles, pero esa reforma constitucional debe partir de un momento cero, que es los criterios y las pautas a partir de las cuales se van a realizar deben ser acordadas entre todos. Y hasta ahora es puramente una invitación bipartita, y me preocupa que sea tan excluyente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Les decimos al PDeCAT y a Esquerra cuál es la reforma constitucional que ellos desean y la bendecimos en el Congreso de los Diputados? No he dicho eso. Digo que en una reforma constitucional se debe invitar desde el minuto cero a participar a todo el mundo, y no simplemente que se blinde entre los dos grandes partidos, como si en este país no hubiera habido un cambio de sistema de partidos, que lo ha habido, porque PP y PSOE pues representan apenas el 50% del voto. A mediados de los 90 pues representaban prácticamente el 70 o el 80, pero eso ya no es así. La realidad de España ya no es esta hoy. Y entonces una reforma constitucional solo pactada por los dos grandes partidos no puede funcionar. Entonces eso no significa que la reforma constitucional tenga que comprar los argumentos y las propuestas de todo el mundo. Y evidentemente que no. Pero que sea negociada, pero que sus primeros pasos sean negociados entre todos, me parece imprescindible. Eso sí. Pero aceptando, Ernest, y ya no le entretengo más que se dé prisa, pero es que creo que la conversación es interesante. Aceptando entonces todos los partidos que participen de esa reforma constitucional, que a lo mejor algunas de sus posiciones no salen adelante porque no cuenta con respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados. El independentismo también tendría que aceptar que igual la reforma de la Constitución que sale adelante no es la que ellos desearían en todos sus extremos, porque no existe mayoría social en España para que se produzca. Cuando uno entra a una negociación, sabe que tiene que haber cesiones, eso desde luego. Y por lo tanto no creo que tenga que haber apriorismo si se puede ir con toda la buena voluntad y llegar a grandes acuerdos. Pero insisto, es que el problema que ha habido con lo que se ha planteado con la Comisión Territorial en el Congreso es que no ha habido ni tan siquiera esa voluntad. No hubo, y eso lo sabemos, no hubo una voluntad de acercamiento a las demás fuerzas políticas más allá de PP y PSOE para iniciar los pasos, y eso me parece un error. Y después también quiero hacer una reflexión más política. A mí, yo que soy un federalista, a mí me parece que la reforma constitucional es una vía que puede resolver el conflicto actual. Lo digo desde el convencimiento. También es verdad que creo que será muy, muy difícil que se pueda resolver la cuestión catalana si no hay un referéndum con todas las garantías legales de acuerdo en el cual los catalanes puedan expresarse libremente. Creo que ambas cosas
van a ser imprescindibles en el futuro para resolver la cuestión catalana. Y aquí hace falta que, más allá de Podemos, que lo hace con mucha valentía, yo quiero agradecérselo, hace falta también que el Partido Socialista se mueva en esa dirección. Y bueno, tengo que decir que hasta ahora pues su posición ha sido extremadamente tímida. Ernest Urtasun, que es portavoz de Iniciativa y de Cataluña en Comú y eurodiputado, gracias por habernos atendido estos minutos y no le entretengo más. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo a Ernest Urtasun.